Y evidentemente el costo ¿cómo se llama? El costo de ser leal, ¿no es cierto?, de colaborar siempre, ¿no es cierto?, tiene que compararse con los beneficios que puede obtener, ¿no es cierto?, engañando. ¿Ok? Y eso ya es más una cuestión de decisión personal, ¿no es cierto?, qué sé yo, institucional, como quieran llamarla, ¿no es cierto?, es si se quiere, en términos empresariales, una definición de modelo de negocio. De hecho, ¿no es cierto?, ustedes encontrarán, ¿no es cierto?, qué sé yo, un ejemplo de ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, qué sé yo, las garantías. ¿Ok? Si ustedes compran, ¿no es cierto?, un producto, cualquiera, ¿no es cierto?, ustedes normalmente pueden elegir entre un producto que tiene garantía, ¿no es cierto?, versus uno que no tenga garantía, o que tenga una garantía mucho más limitada. ¿No es así? O sea, si ustedes compran, qué sé yo, no sé, un teléfono celular, iPhone, ¿no es cierto?, eso tiene unas garantías muy extensas, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y tiene mucho respaldo, ¿no es cierto?, ese tipo de garantía. ¿Ok? Si ustedes compran, qué sé yo, un teléfono marca chancha, ¿no es cierto?, no tiene tantas garantías, ¿no es cierto?, y bastante más, y bastante menos, y puede ser medio de desastre, ¿no es cierto?, comprar una marca, ¿no es cierto?, medio no muy conocida. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? Bueno, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad la garantía, ¿no es cierto?, la va a dar, ¿no es cierto?, el vendedor de un producto bueno, y eso lo sabe el consumidor. Porque si, qué sé yo, si la marca Chanchito, ¿no es cierto?, les da una garantía de, qué sé yo, de 3 años, ¿no es cierto?, para su producto, ¿no es cierto?, y el producto es malo, ¿no es cierto?, significa que la empresa va a gastar toda la plata, ¿no es cierto?, en reparar un producto malo. Una empresa como iPhone, ¿no es cierto?, por ejemplo, puede dar una garantía de 3 años, ¿no es cierto?, porque sabe que no va a tener que reparar muchos teléfonos. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece, ¿no es cierto?, entonces, aparecen los equilibrios reputacionales. Se pueden extraer rentas, ¿no es cierto?, por supuesto, ¿no es cierto?, de esos equilibrios reputacionales. Y esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, si se quiere, de muchas de las políticas ambientales de escala global. ¿Ok? La confianza, ¿no es cierto?, que sé yo, el equilibrio reputacional. Si una empresa, ¿no es cierto?, que sé yo, es respetuosa con el medio ambiente y convence a todo el mundo de que es una empresa respetuosa con el medio ambiente, significa, ¿no es cierto?, que esa empresa tiene un valor adicional que cualquier otra. ¿Ok? Y en la medida, ¿no es cierto?, que se mantenga respetuosa, ¿no es cierto?, del medio ambiente, va a poder seguir explotando el negocio de la credibilidad, si se quiere. ¿Ok? Eso, ¿ok? Bueno, me interesaba reforzar un poco estas ideas, ¿no es cierto?, un poco porque son, yo diría, ¿no es cierto?, las tendencias más modernas, son las que más se estudian en la actualidad, ¿no es cierto?, las opciones que tenemos por la vía, ¿no es cierto?, de un equilibrio de juego, principalmente, ¿no es cierto?, que está basado, ¿no es cierto?, en los conflictos de intereses que pueden haber respecto al medio ambiente. ¿Ok? Bien, sigamos, chanchitos. Si no hay más dudas sobre este asunto, ¿no es cierto?, compartimos pantalla nuevamente y me parece que andamos por ahí. Por lo menos es lo que dice el software, el PowerPoint. Bien, a ver, la intervención pública en el medio ambiente requiere prioridad política, ¿no es cierto?, una plataforma jurídica institucional sólida, agencias fuertes con capacidad técnica y capacidad de movilizar recursos necesarios. Aquí se está haciendo énfasis, ¿no es cierto?, en esta presentación, ¿no es cierto?, en esta parte, de uno de estos efectos que tienen, ¿no es cierto?, estos modelos de juegos que estábamos presentando recién. Hay un fenómeno, ¿no es cierto?, que tiene que ver más que nada con la administración pública, ¿no es cierto?, que con otras cosas, pero también puede ocurrir en el sector privado, ¿no es cierto?, que se conoce como la captura. ¿Ok? La captura se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que si tú tienes un agente, ¿no es cierto?, y un regulador, una empresa y la administración del Estado, ¿no es cierto?, que la regula, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el regulador resulte capturado. ¿En qué caso pasa eso? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando las pérdidas que sufre el regulador, ¿no es cierto?, son mayores que las que sufre el regulado, ¿no es cierto?, en caso de una infracción o en caso de alguna falta. ¿Ok? Un ejemplo de eso podría ser, ¿no es cierto?, el caso del Transantiago. ¿Ok? En el caso del Transantiago, ¿no es cierto?, pasó, ¿no es cierto?, que muchas empresas incumplieron los contratos de transporte público en Santiago, ¿no es cierto?, y se les podían aplicar multas millonarias y todo lo que tú quieras.
Pero el problema, ¿no es cierto?, era que si una de esas empresas quebraba, ¿no es cierto?, o perdía, ¿no es cierto?, su concesión, por ejemplo, no estaba previsto el traspaso, ¿no es cierto?, del sector que tenía, ¿no es cierto?, que tenía asignado, ¿no es cierto?, que tenía licitado, de modo tal, ¿no es cierto?, que eso dejaba, ¿no es cierto?, que sé yo, a todo el área de concesión de una empresa de transporte de Transantiago, ¿no es cierto?, eh, lo dejaba sin comercio colectivo. Piensen, por ejemplo, que sé yo, no sé, el sector suroriente de Santiago, ¿no es cierto?, tiene 1,5 millones de habitantes. Si la empresa que sirve ese sector, ¿no es cierto?, quiebra, o tú las sanciones, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿no es cierto?, bueno, la empresa va a perder mucha plata. Pero ¿cómo queda el gobierno si ocurre que 1,5 millones de personas se quedan sin locomoción colectiva? Bueno, la respuesta es sencilla. Es fácil, ¿no es cierto?, darse cuenta que al gobierno, al Estado, las pérdidas que puede sufrir, ¿no es cierto?, si tú sancionas duramente a la empresa regulada, ¿no es cierto?, son mayores que, las que sufre la empresa. ¿Ok? Eso lo sabe la empresa, ¿no es cierto? Y por tanto puede desafiar al regulador. ¿Ok? Y esto, ¿no es cierto?, ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones. ¿Ok? Las sanciones, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, resultan ser menores que las pérdidas, ¿no es cierto?, que puede producir el Estado. Y algo como eso ocurre, ¿no es cierto?, que si yo también en temas ambientales. Eh, de hecho, ¿no es cierto?, son más o menos evidentes las extorsiones a las que se prestan, ¿no es cierto?, este tipo de juegos. Un caso, ¿no es cierto?, que sé yo, es, por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿se acuerdan ustedes del caso del matadero de cerdos de Super Cerdo en Vallenar? Bueno, ese problema, ¿no es cierto?, venía ocurriendo hace harto tiempo antes. Para dar una idea, ¿no es cierto?, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no es cierto?, pero ahí había una planta de Super Cerdo, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto?, la misma del Super Pollo, qué sé yo. Ahí tenían casi medio millón de cerdos en la planta de Vallenar. Y la gestión ambiental de la planta de cerdo era bastante malena, ¿no es cierto? Había muy mal olor, ¿no es cierto? Había olor a podredumbre, qué sé yo, mataban cerdos ahí, no cuidaban mucho lo que ocurría, ¿no es cierto? Qué sé yo, era un asco. Y la población de Vallenar, ¿no es cierto? Qué sé yo, se anduvo enojando, qué sé yo, ¿no es cierto? Y hicieron paros, huelga, qué sé yo qué. Bueno, el tema, ¿no es cierto? Se estaba viendo muchísimo tiempo antes. Hacía mucho tiempo que las autoridades ambientales sabían, ¿no es cierto?, que Super Cerdo, ¿no es cierto?, tenía problemas, ¿no es cierto?, de gestión en la planta que tenían ahí. Sin embargo, ¿no es cierto?, ante, qué sé yo, fiscalización y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, la respuesta era del tipo, bueno, si ustedes quieren cerramos la planta. Pero aquí trabaja toda la gente que trabaja, no sé, 3.000 personas, ¿no es cierto?, en un mercado del trabajo, ¿no es cierto?, en que ellos tenían más de la mitad de la población, ¿no es cierto?, empleada en la planta. El resultado fue que las autoridades, por su cuenta, ¿no es cierto?, nunca hicieron nada. Y de hecho, la planta Super Cerdo, ¿no es cierto?, fue sancionada y fue cerrada y qué sé yo qué, a instancia de la movilización de las personas, no de las autoridades. Fueron las personas las que dijeron, no, sabe que esto está, hay mal olor, aquí está la pelotera, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto?, se hicieron tomas, paros, se tomaron la carretera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, a raíz de eso, es que la justicia, ¿no es cierto?, ordenó el cierre de la planta. Claramente ahí se trataba, ¿no es cierto?, de una autoridad administrativa, ¿no es cierto?, que estaba capturada, ¿no es cierto?, porque no quería generar un daño, ¿no es cierto?, en el trabajo, ¿no es cierto?, en la economía de la zona, ¿no es cierto?, por una cuestión ambiental. ¿Se dan cuenta? Esto es uno de las derivadas, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, de los mercados, de los modelos de teoría de los juegos. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, está claro que la forma de defenderse de situaciones como esa, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto que está mencionado acá. La prioridad política, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que si tú quieres aplicar políticas ambientales eficientes, ¿no es cierto?, tienes que tener respaldo político en el buen sentido, en el sentido, ¿no es cierto?, del respaldo que te da la ciudadanía, es decir, la gente, ¿no es cierto?, tiene que estar de acuerdo contigo, ¿no es cierto?, en que eso tiene prioridad sobre otros objetivos. ¿Ok? De hecho, quizás a ustedes lo notaron eso, ¿no es cierto?, pero cuando se prohibió el uso de bolsas plásticas en Chile, ¿no es cierto?, habían perjudicados, claramente. Las señoras que iban al supermercado, ¿no es cierto?, iban a empezar a llevar en bolsa, ¿no es cierto?, qué sé yo, los fabricantes de bolsas de plástico, ¿no es cierto?, que había un montón de empresas trabajando en eso, ¿no es cierto?, perdieron como en la guerra, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Pero el gobierno de la época, ¿no es cierto?, una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue generar, ¿no es cierto?, un clima político de apoyo a una medida como esa, de modo tal de que los que perdieron, ¿no es cierto?, tuvieron que aguantarse el combo en los hocicos y nada más.
¿Se dan cuenta? La prioridad política, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, cuando tú enfrentas un problema ambiental del tipo que sea. ¿Ok? Por supuesto, la plataforma jurídico-institucional es elemental, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, tiene que tener las atribuciones, porque las peleas, ¿no es cierto?, son súper largas, ¿no es cierto?, uno de los problemas que tenemos con con las leyes ambientales en Chile, ¿no es cierto?, es justamente su judicialización. Uno de los problemas que uno observa, ¿no es cierto?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, las leyes ambientales chilenas, ¿no es cierto?, no tienen un término, no tienen instancias de términos, de modo tal de que la gran mayoría de las dificultades ambientales, ¿no es cierto?, de los problemas ambientales, ¿no es cierto?, terminan en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto?, no es un tribunal técnico, ¿no es cierto?, para saber este tipo de cosas, y por lo tanto las decisiones que ahí se toman, ¿no es cierto?, son lentas y muchas veces bastante equivocadas. ¿Ok? Entonces, cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí estamos diciendo, mira, se necesitan agencias fuertes con capacidad técnica. Es re fácil ponerlo por escrito aquí, ¿cómo se llama? Pero de ahí a hacerlo, ¿no es cierto? Eso ya es un poquito más complicadito. Lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí se hace necesario, ¿no es cierto? Entonces, unas instituciones fuertes, ¿no es cierto? Con apoyo, con normas legales, ¿no es cierto? Y con peso político, ¿ok? Y por supuesto con la capacidad de movilizar los recursos necesarios. Hay mucha plata muchas veces metida en este tipo de temas. Recuerdo que hace poco se resucitó un conflicto ambiental, ¿no es cierto?, muy importante, justamente por propósito de esto. Bueno, a ver, en todo caso, yo creo que esto lo han escuchado hablar ustedes ya en otras oportunidades. Esto es muy conocido, los problemas que tenemos acá con la legislación ambiental chilena, que es tremendamente litigosa, ¿no es cierto?, que es, como lo dijéramos, es garantista, ¿no es cierto?, y está bien que sea garantista, ¿no es cierto?, pero no tiene una instancia final. De hecho, ¿no es cierto?, hace muy poco, ¿no es cierto?, entrevistado al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no es cierto?, decía, mire, en Chile lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es tener claridad sobre estos temas. Es decir, si van a decir que no, ya, pero de una vez, ¿ok? Si van a decir que sí, de acuerdo, ¿no es cierto?, pero no admitamos más discusión entre medio, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, lo litigoso que pueda resultar una norma, ¿no es cierto?, en realidad lo que hace es introducir riesgo, ¿ok? Y eso, ¿no es cierto?, tiene un precio en economía, ¿ok? Bien, eso, ¿ok? Como les digo, esto no es mucho más, ¿no es cierto?, que una derivada 2, ¿no es cierto?, de los modelos de juegos de los que habíamos mencionado recién, ¿ok? Y aquí hay un tema, ¿no es cierto?, al cual le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, pero yo creo que con eso lo vamos a terminar con esta clase, ¿ok? Y que tiene que ver con elección pública y medio ambiente. Finalmente, ¿no es cierto?, aquí hay una cuestión que tiene cierto sentido comentarlo. Yo creo que a esta altura del partido ustedes deben estar pensando en cierta pucha que es difícil esta cuestión de regular el medio ambiente en el mercado, ¿no es cierto? Qué sé yo, o sea, ya es complicado el tema por sí mismo, ¿no es cierto? Y además regularlo es complicado. Ustedes dirán, bueno, ¿no será mejor que nos dejemos de payasadas, ¿no es cierto? Y hagamos todo esto por la vía política. Y es legítimo. En la práctica, ¿no es cierto? Uno decir, mire, ¿sabe qué más, ¿no es cierto? Qué sé yo, por último, ¿no es cierto? Qué sé yo, uno podría discutir, ¿no es cierto?, la eficiencia técnica, ¿no es cierto?, incluso de las discusiones ambientales que hay hoy día. Solo para darnos una idea, ¿no es cierto?, sobre el 70% de los conflictos ambientales en Chile son paisajísticos. O sea, alguien bien intencionado podría decir, oye, pero estamos discutiendo sobre paisaje, ¿no es cierto?, en virtud, y tenemos, qué sé yo, problemas económicos súper graves, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Por qué no simplemente cortamos el queque y se acabó nomás la cosa, ¿no es cierto?, porque la mayoría parlamentaria dijo o lo que sea? ¿No es tinca una solución como esa? La respuesta en general no es muy sencilla. Eh, Algunos países, ¿no es cierto?, han tomado decisiones políticas respecto a este tema, ¿no es cierto?, que pueden ser bastante contraproducentes, ¿no es cierto?, que si China hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, hoy día, yo diría que en el último año, ¿no es cierto?, tomó la decisión contraria, ¿no es cierto?, pero si tú preguntas en la India, ¿no es cierto?, qué sé yo, cómo estamos con las normas ambientales, te van a decir, mire, eso es para países ricos. O sea, simplemente, ¿no es cierto?, no estamos ni ahí con el tema. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es investigar un poquito esto de las decisiones políticas. ¿Ok? Si proponemos como alternativa, ¿no es cierto?, que simplemente las decisiones ambientales sean decisiones de corte político, ¿no es cierto?,
bueno, entonces tendríamos que verificar, ¿no es cierto?, que estas soluciones sean más eficientes. ¿Ok? Y hay varios problemas con las decisiones políticas, muchachos. ¿Ok? Aquí hay una. Yo diría, esta es la más dura de todas, ¿no es cierto? La política, ¿no es cierto?, en general ni siquiera es muy racional. ¿Ok? Y no lo estoy diciendo porque tengamos malos políticos, por todas esas pelambres que salen en las redes sociales hoy día. Lo vamos a ver más con más detalle más adelante, pero en principio yo les diría, mira, un primer problema, ¿no es cierto?, que tenemos con las decisiones políticas, ¿no es cierto?, es que hay algunos peligros. Déjame ver si esto sigue después. No, con esto sé que termina esta primera parte de la presentación. Vamos a compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir esto, ¿no? Vamos a ver un primer tema, ¿no es cierto? Vamos a ver dos o tres aproximaciones, un par de aproximaciones del tiempo que nos alcanza ahora. Yo diría que una primera aproximación, ¿no es cierto?, tiene que ver con los peligros de las decisiones políticas mayoritarias. ¿Ok? Partamos, ¿no es cierto?, entonces por decir algo más o menos obvio. Pensemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, que, no sé, tenemos, qué sé yo, vamos a dibujar, ¿no es cierto?, algo así como, esto se habría echado de menos, ¿no es cierto?, algún tipo de instrumental previo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar explicar estas cosas, ¿no es cierto?, de la manera más clara posible. Mira, vamos a decir que aquí en los gráficos vamos a dibujar, ¿no es cierto?, los beneficios que podrían tener dos grupos de interés. ¿Ok? Digamos que acá, en este lado, ¿no es cierto?, tenemos al grupo A. A ver, pongámosle una letra acá. El grupo A. El grupo A. Ahí. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, el grupo B. Que podrían ser personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, podría ser lo que sea. ¿Ok? Podrían ser, qué sé yo, agregados, ¿no es cierto?, qué sé yo. Aquí podríamos ser, qué sé yo, la población indígena y acá los que no son indígenas. Podrían ser los hombres y las mujeres, ¿no es cierto?, qué sé yo, podría ser el partido político de los verdes y acá tendríamos el partido político de los rojos. En fin, los agregados que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que aquí estamos, que tenemos una restricción presupuestaria cualquiera, ¿no es cierto? Estuvimos hablando sobre restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y se entiende, ¿no es cierto?, qué significa una restricción presupuestaria. Es decir, supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que aquí hay una restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, en que el gobierno puede distribuir beneficios, ¿no es cierto?, de alguna actividad, ¿no es cierto?, entre, ¿no es cierto?, de esa manera. Esa es la forma, ¿ok? O sea, si yo le doy todo al grupo B, ¿no es cierto?, significa que el grupo A se queda sin nada, se queda mirando para el techo, ¿ok? Podría repartir mitad y mitad, ¿no es cierto?, que sé yo, podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, que los beneficios de una medida política cualquiera, ¿no es cierto?, que yo someto a discusión en el Congreso, ¿no es cierto?, por ejemplo, eh, puede distribuirse los beneficios, ¿no es cierto?, de una manera lineal como esta línea recta que está acá, ¿ok? Bien, ahora supongamos, ¿no es cierto?, que por alguna razón la economía, ¿no es cierto?, está en un punto como este, ¿ok? Está ahí la economía, ¿no es cierto? Estamos repartiendo eso simplemente, ¿ok? Estamos repartiendo eso para el grupo B y esto para el grupo A, ¿ok? Evidentemente están sobrando lucas, ¿no es así? Esto significa, ¿no es cierto?, que en definitiva, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que hay lucas para repartir, porque esta es una solución interior, ¿no es cierto? Esto es una solución interior, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que aquí le estamos entregando al grupo B esta cantidad de plata que está acá, ¿no es cierto? Eso no era. Esto le estamos entregando al grupo B, ¿no es cierto? Esto que está acá se lo estamos entregando al grupo A. ¿Ok? Bien, fantástico. Entonces ahora, ¿no es cierto?, nosotros decidimos, mira, oye, ¿sabes qué? Vamos a someter, ¿no es cierto?, tenemos que hacer proyectos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, para aumentar los ingresos que podamos repartir, porque estamos en la solución anterior, ¿no es cierto?, podríamos repartir más. ¿Ok? Si esto lo dejamos al mercado, ¿no es cierto?, y cada uno de ellos negocia, ¿no es cierto?, qué sé yo, los beneficios, qué sé yo, a través de algún proyecto que se pueda hacer, ¿no es cierto?, las soluciones que nosotros podríamos tener por la vía del mercado, ¿no es cierto?, son de esta forma. Digamos que ningún grupo, ¿no es cierto?, va a aceptar menos que lo que ya tiene. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la cota mínima para A es este que está acá. ¿No es así?
O sea, yo me podría aceptar instalarme en un punto como este de la restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Pero no menos, ¿no es cierto? Porque el grupo A, ¿no es cierto?, saldría perdiendo en ese caso. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el grupo B. ¿Ok? Si esto fuera una negociación libre, ¿no es cierto?, el grupo B no perdería, ¿no es cierto?, hasta este punto. Digamos, ¿no es cierto?, cualquier solución por la vía del mercado, ¿no es cierto?, se daría en este segmento. ¿Ok? Digamos que pongámosle una línea más gorda, ¿no es cierto?, a esa cuestión, y digamos que entonces, ¿no es cierto?, cualquier solución de mercado se daría en este segmento. ¿Estamos claros? Porque es negociación libre, ¿no es cierto?, entre las personas que constituyen cada grupo. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, en una democracia? En una democracia, ¿no es cierto?, manda el que tiene mayoría, ¿no es así? La decisión mayoritaria, ¿no es cierto?, es la que se impone, ¿no es cierto? Una ley en el Congreso, ¿no es cierto?, se aprueba por mayoría. Bueno, supongamos, ¿no es cierto?, que el grupo B es mayoría, ¿ok? Si el grupo B es mayoría, ¿no es cierto?, ¿cuál es el espacio de soluciones que pueden haber? El grupo B puede tomar una decisión, ¿no es cierto?, autónoma, ¿no es cierto?, porque tiene la mayoría en el Congreso. Evidentemente no va a tomar una decisión que lo perjudique, por lo tanto, de aquí para acá no es la cosa, ¿no es así? Digamos, ¿no es cierto?, entonces, que la solución para, si el grupo B es mayoría, ¿no es cierto?, sería coincidente con la solución de mercado hasta este punto. Y de aquí para abajo, ¿qué pasa? Puede tomar la decisión el Congreso de beneficiar al grupo B, ¿no es cierto?, pero a expensas del grupo A. Pues la verdad es que sí, porque es mayoría. Si es mayoría, ¿no es cierto?, el grupo B podría decidir, ¿no es cierto?, esta combinación, ¿no es cierto?, de beneficios. O sea, podría terminar por perjudicar al grupo A, ¿no es cierto?, simplemente porque es mayoría. Esta situación, chanchitos, tiene un nombre. Esto se conoce, ¿no es cierto?, como... Eso se conoce como la tiranía. Esta es la tiranía de las mayorías. ¿Estamos claros? En democracia, ¿no es cierto?, las mayorías, si nosotros aceptamos la democracia simplemente como la regla de un hombre, un voto, ¿no es cierto?, las mayorías podrían tener, ¿no es cierto?, podrían tener la facultad, ¿no es cierto?, incluso de abusar de las minorías. O sea, por ejemplo, yo en el Congreso podría decir, mira, ¿sabe qué más? Queda prohibido, ¿no es cierto?, ser colocolino. Como todos somos, como la mayoría no somos colocolinos, ¿no es cierto?, entonces los colocolinos quedarían prohibidos. Simplemente por mayoría. O podríamos decir, mire, qué sé yo, quedan prohibidos los feos. Listo. La simple mayoría, ¿no es cierto?, puede llevar a situaciones, ¿no es cierto?, de este tipo. ¿Ok? Situaciones, ¿no es cierto?, en que, de hecho, ¿no es cierto?, se hace necesaria, ¿no es cierto?, la protección al minoritario. Se hace necesaria la protección al minoritario porque también tiene derechos. ¿Ok? La tiranía de las mayorías, ¿no es cierto?, ha sido sumamente estudiada, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente la tiranía de las mayorías, ¿no es cierto?, nos lleva a, de hecho, ¿no es cierto?, a tiranías efectivas. ¿Ok? La gran mayoría de los países que han sufrido abusos de poder de parte de sus autoridades, ¿no es cierto?, normalmente han surgido, ¿no es cierto?, de mayorías en urnas. Adolfo Hitler tuvo mayoría en el Congreso, ¿no es cierto?, qué sé yo, la mayor parte, ¿no es cierto?, como les digo, de los tiranuelos de pacotilla que han habido en los últimos siglos en el mundo, han tenido un respaldo mayoritario alguna vez. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, incluso, ¿no es cierto?, desde los tiempos del Imperio Romano, César Augusto, ¿no es cierto?, inauguró la fase imperial del Imperio Romano, ¿no es cierto?, a partir de la República, ¿no es cierto?, por votación. ¿Ok? En que se le dieron poderes especiales, ¿no es cierto?, que nunca más abandonó. ¿Se dan cuenta? La tiranía de las mayorías, ¿no es cierto?, por tanto, es una situación tremendamente peligrosa, ¿no es cierto?, y perfectamente posible en cualquier democracia. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, la gran mayoría de las democracias, ¿no es cierto?, se precaven de esto. Y uno de los sentidos que tienen las garantías constitucionales en la mayor parte de los países del mundo es precisamente preservar ciertos derechos que no debieran ser atropellados, ¿no es cierto?, sobre pretexto de las mayorías. ¿Ok? No es legítimo, ¿no es cierto?, entonces imponer, ¿no es cierto?, una decisión
por muy mayoritaria que sea. ¿Okay? Bueno, a ver, ¿cómo se han defendido las democracias mayormente en el mundo? ¿Cómo se podría solucionar un problema como este? Bueno, aquí aparece otro problema más, ¿no es cierto? Es decir, si uno dice, bueno, ok, entonces, ¿no es cierto?, no digamos que la democracia se toman decisiones por simple mayoría, sino que digamos, por ejemplo, que para que haya una decisión, ¿no es cierto?, tiene que haber un acuerdo unánime, acuerdo total, ¿ok? En ese caso, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, si hay acuerdo total, ¿no es cierto?, la solución es la solución de mercado, de nuevo. O sea, si hay una persona, supongamos que el grupo B es una sola persona ahora, ¿ok? O el grupo A es una sola persona, cualquiera de los dos. El grupo B sigue siendo mayoría, ¿no es cierto?, pero como se requiere unanimidad, ¿no es cierto?, entonces no se puede tomar una decisión, ¿no es cierto?, que A rechace. Si eso es así, ¿no es cierto?, entonces la solución en ese caso, ¿no es cierto?, no puede perjudicar a A en ningún caso. El límite, ¿no es cierto?, para las decisiones en ese caso es esta misma línea roja, ¿no es cierto?, que es el mínimo, la situación inicial del grupo A. ¿Ok? Mínimo. ¿Ok? Nadie va a aceptar, ¿no es cierto?, que si yo ser perjudicado, ¿no es cierto?, porque todos los demás quieren. ¿Ok? Y si tiene el poder de veto, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, entonces lo va a usar. ¿Ok? Fantástico. Hasta ahí uno podría decir, aquí hemos encontrado una solución, ¿no es cierto?, para el problema de la tiranía de las mayorías, ¿no es cierto? El problema que tiene es una decisión como esa, ¿no es cierto?, y que es extensible incluso ¿cómo se llama?, a la mayor parte, ¿no es cierto?, de los sistemas de quórum calificado, ¿no es cierto?, es decir, en muchas constituciones hay leyes, ¿no es cierto?, que se tienen que aprobar, ¿no es cierto?, por mayoría supernumeraria, es decir, no basta la mayoría simple, sino que tiene que haber una mayoría calificada, 2/3, 4/5, no sé, lo que sea. ¿Ok? Bueno, ahí aparece otro problema. Pensemos por un minuto, ¿no es cierto?, que esto es simplemente la regla de unanimidad. Pensemos por un minuto, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurriría, ¿no es cierto?, en el siguiente caso. Supongamos que el grupo B es mayoría, ¿no es cierto?, y el grupo A, ¿no es cierto?, es una sola persona. ¿Ok? Es una sola persona. Bueno, y estamos en esta misma situación, ¿no es cierto? Queremos llegar, ¿no es cierto?, a repartir todos los beneficios que está generando el país, ¿no es cierto?, qué sé yo, y entonces, ¿no es cierto?, le decimos al grupo A, ¿no es cierto?, oye, ya, pues, pongámonos de acuerdo. Al grupo A, que es una sola persona, ahora, este punto, este de acá. A te va a decir, no, pues, o sea, si yo no apruebo, ¿no es cierto?, y yo no me tengo por qué quedar igual. O sea, pónganse con un alguito para que yo apruebe también. Ah, entonces por acá. Insuficiente. Si A vende su voto, simplemente, ¿cuál es la decisión a la que se podría llegar? Bueno, suena bien lógico, ¿no es cierto? Es obvio, ¿no es cierto?, que por la capacidad de veto que tiene el tipo, ¿no es cierto?, la persona, que es el grupo A ahora, se podría llegar a este punto de acá arriba. Acá. En el límite, ¿no es cierto?, que si el grupo B si gana un poquitito, ¿no es cierto?, un margen, ¿no es cierto?, que si yo gana una luca, ¿no es cierto?, y el grupo A se lleva todos los beneficios, ¿no es cierto?, la persona A se lleva todos los beneficios, eso es mejor que nada. ¿Se dan cuenta? El A, ¿no es cierto?, el señor A adquiere un poder de veto en ese caso, ¿no es cierto?, cuando existe este tipo de norma, la norma de la regla, ¿no es cierto?, de la unanimidad. Bueno, significa, ¿no es cierto?, que tú puedes concentrar los beneficios en una sola persona. Eso también tiene un nombre, chanchitos. Eso se llama la tiranía de las minorías. Un punto como este, ¿no es cierto?, reflejaría, ¿no es cierto?, un caso de tiranía de las minorías. ¿Y qué significa, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y esto qué tan realista es? Esto para que no nos perdamos. ¿Qué tan realista, ¿no es cierto?, es este asunto de la tiranía de las minorías? Bueno, nosotros tenemos ejemplos prácticos en Chile. ¿Ok? A ver, por ejemplo, que si yo cuando, hace el año 2007, 2008, por ahí, ¿no es cierto? No antes, 2006, 2007, ¿no es cierto? Se echó a andar el Transantiago. ¿Ok? De nuevo un ejemplo con el Transantiago, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros. Se echó a andar el Transantiago, ¿no es cierto? Todo el mundo se dio cuenta, ¿no es cierto?, que el sistema era como la carabina, ¿no es cierto?, que no podía funcionar, etcétera, ¿no es cierto?
incluso era caro, ¿no es cierto? Y una de las maneras que se exploró, ¿no es cierto?, para no dejar la pelotera, ¿no es cierto?, en Santiago, fue, ¿cómo se llama esto?, subsidiar el Transantiago, ¿no es cierto?, para que no suba las tarifas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y una serie de cosas de ese estilo. Subsidiar el Transantiago significaba ponerle plata en castellano, ¿no es así? Y eso pasaba por una ley de presupuesto del Congreso. Aprobar subsidios al Transantiago, ¿no es cierto?, pasaba por el Congreso. Fenómeno, ahí quedó la pelotera, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, muchos parlamentarios dijeron, oiga, si se van a gastar 600 millones de dólares en mejorar el transporte público en Santiago, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, que si yo hay que poner otros 600 millones de dólares para mejorar el transporte público en regiones. ¿Ok? De hecho, de ahí surgió lo que se conoce como la ley espejo. ¿Ok? Hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que se gasta en el Transantiago, ¿no es cierto?, se tiene que gastar proporcionalmente en las regiones del país. ¿Ok? O sea, la misma cantidad de plata, ¿no es cierto?, con que se subsidia el Transantiago, se tiene que gastar el mismo monto, ¿no es cierto?, en el resto de las regiones del país. Eso explica, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos en Arica ahora micros nuevecitas, que hayan paraderos y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, porque son platas que provienen, ¿no es cierto?, de esa discusión, de esos años. Fantástico. Ok, hasta ahí, ¿no es cierto?, eso es juego democrático, pero a pesar de todo, ¿no es cierto?, el Parlamento tenía en ese instante, ¿no es cierto?, un virtual empate, ¿ok?, entre oposición, ¿no es cierto?, y gobierno. Y quedaba un solo voto. Había un solo voto disponible, ¿no es cierto?, que era el senador Carlos Bianchi, ¿no es cierto?, de Magallanes. Bueno, el senador Bianchi de Magallanes, ¿no es cierto?, dijo, mire, sí, pero en Magallanes, ¿no es cierto?, tenemos tantos problemas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, pucha, que tenemos problemas. Ya. Y entonces, ¿no es cierto?, el senador Bianchi negoció, ¿no es cierto?, de modo tal de que Magallanes tiene 2 fondos de desarrollo regional hoy día. Así de caro fue obtener el último voto. Todas las regiones de Chile tienen un fondo, ¿no es cierto?, para el desarrollo, ¿no es cierto?, que se conoce como el FNDR, que me imagino que ustedes lo pueden haber oído hablar. Bueno, la región de Magallanes también tiene un FNDR, ¿no es cierto?, pero además de eso tiene un fondo para el desarrollo de Magallanes y la Antártida de Chile, que surge de la venta del último voto, ¿no es cierto?, del senador Bianchi a propósito del Transantiago. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es, mira, las minorías, ¿no es cierto?, entonces hoy día tienen la capacidad de arbitrar las decisiones en democracia. ¿Se han fijado que hay muchos partidos chiquititos, ¿no es cierto?, que son de centro-centro? Lo que intentan hacer es eso. Lo que intentan con eso, ¿no es cierto?, es situarse en esta posición de arbitraje. Esos partidos minoritarios, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, normalmente con ellos es que efectivamente, ¿no es cierto?, son los partidos que pueden dar las mayorías para aprobar una ley o no. Y por tanto son votos a la venta. Y finalmente las políticas públicas, ¿no es cierto?, terminan siendo determinadas por una minoría. Lo que pasa es que esa minoría, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de volcar la votación en un sentido o en otro. Ese es el problema de la tiranía de las minorías, chanchitos. ¿Ok? Tiranía de las minorías y tiranía de las mayorías, ¿no es cierto?, ha sido largamente estudiado, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que les comentaba recién, ¿no es cierto?, hay muchas leyes, ¿no es cierto?, que permiten, por ejemplo, que requieren votaciones mayoritarias pretendiendo evitar la tiranía de las mayorías. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar una ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, en Chile necesitan 2/3 del Congreso. ¿Okay? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, significa en la práctica que tienen que estar de acuerdo la oposición y el gobierno, ¿no es cierto?, para hacer cambios, ¿no es cierto?, que se consideran que están dentro de las leyes orgánicas constitucionales. De hecho, la última vez que se hicieron cambios, como dicen, ¿no es cierto?, fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, en que de hecho se produjo una reforma constitucional y que requirió de un apoyo, ¿no es cierto?, de supermayoritario. ¿Ok? Recién, en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, desaparecieron los senadores designados, ¿no es cierto?, qué sé yo, se pudo crear la región de Arica y Parinacota, en fin, un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que no se habían podido hacer nunca, ¿no es cierto?, simplemente porque no estaba la mayoría necesaria para aprobar una ley como esa. ¿Qué sentido tiene una ley como eso? Bueno, evitar, ¿no es cierto?, la tiranía de las mayorías, ¿ok? Proteger, ¿no es cierto?, a las minorías que puedan no estar de acuerdo contra el abuso, ¿no es cierto?, y otras prácticas que se pueden producir en las democracias.
Una de las cosas, ¿no es cierto?, que se ha dicho respecto de la crisis de la democracia en Chile tenía que ver con la tiranía de las minorías. ¿Okay? En el Congreso, ¿no es cierto?, en los años 70, ¿no es cierto?, había un montón de partidos chicocos que jugaban a esta tiranía de las minorías. El resultado de eso, ¿no es cierto?, fue que los gobiernos simplemente eran ingobernables. El Estado se había transformado en una cuestión ingobernable, ¿no es cierto?, y era casi imposible, ¿no es cierto?, tomar decisiones porque había que salir a comprar los votos, ¿no es cierto?, a último minuto. ¿Okay? Quizás una discusión muy semejante a esto, ¿no es cierto?, es lo que se produjo respecto del binominal. No sé si ustedes están enterados de eso, ¿no es cierto? Muy probablemente si les pregunto voy a encontrar un silencio mudo para siempre en la red. Lo que el punto es, ¿no es cierto?, en que en el sistema binominal, ¿no es cierto?, los representantes al Congreso, ¿no es cierto?, sufrían de este problema. ¿Okay? El binominal obligaba, ¿no es cierto?, a que la lista ganadora duplicara, ¿no es cierto?, a la lista perdedora, ¿no es cierto?, para tener 2 parlamentarios. ¿Okay? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que si yo, uno se encontraba con congresistas, ¿no es cierto?, que habían tenido, que habían perdido, ¿no es cierto?, y que habían resultado electos igual. Ejemplo, que si yo hay, no quiero citar, en realidad no debería dar nombres, ¿no es cierto?, pero hay varios parlamentarios, ¿no es cierto?, que habiendo sido mayorías, ¿no es cierto?, terminaron fuera del Congreso. En la última elección, así, pero sin que crean que yo tengo partido para alguno de ellos, ¿no es cierto?, que sé yo, el caso, ¿no es cierto?, que sé yo, de Salvador Urrutia, ¿no es cierto?, con Fulvio Rossi. Bueno, Fulvio Rossi, ¿no es cierto?, iba en una lista con otros ciudadanos, ¿no es cierto?, por la lista de la concertación para ser senadores por Arica y por Iquique. ¿Okay? Y la verdad, ¿no es cierto?, es que Salvador Urrutia le ganó a Fulvio Rossi. Tuvo más votación tanto en Arica como en Iquique. Pero lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que el compañero de lista, ¿no es cierto?, de Fulvio Rossi obtuvo unos escuálidos 5.000 votos, ¿no es cierto?, que impidió, ¿no es cierto?, que permitió, ¿no es cierto?, que ganara la lista de Fulvio Rossi. Y dejó afuera al candidato más votado. De hecho, es lo que alega, por ejemplo, el doctor Lee, acá en el caso de Arica. Él fue el candidato más votado, sin embargo se quedó fuera del Congreso. En fin, la discusión sobre el sistema electoral binominal, ¿no es cierto?, que es un tema que podríamos conversar si les interesa, ¿no es cierto?, descansa precisamente en este tema. ¿Okay? La tiranía de las minorías versus la tiranía de las mayorías. Lo otro que se ha hecho en la mayor parte de los países modernos, ¿no es cierto?, es separar poderes. Una de las maneras, ¿no es cierto?, de proteger a las minorías, ¿no es cierto?, es tener un órgano legislativo, en este caso mayoritario, que es el Congreso, pero tener instancias de control, ¿no es cierto?, que protejan a las personas, ¿no es cierto?, a las minorías. Para eso existen, ¿no es cierto?, los poderes autónomos del Estado. El Banco Central, por ejemplo, que si yo impide, se preocupa de la inflación, ¿no es cierto?, y no lo manda ni el Congreso, ni el Presidente de la República, ni nadie. Es autónomo. ¿Okay? Está el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que también es autónomo, ¿no es cierto? Los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y hay una serie de instancias más, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, proteger, como les digo, ¿no es cierto?, a las minorías frente a los que pudieran ser abusos de las mayorías. De hecho, ¿no es cierto?, incluso en la Constitución del 80, en su versión original, ¿no es cierto?, la que había en tiempo de Pinochet, ¿no es cierto?, algunas reformas, ¿no es cierto?, constitucionales obligaban a que fueran aprobadas en congresos sucesivos. Uno dirá, ¿y eso tan raro? O sea, si tú querías cambiar una norma constitucional, ¿no es cierto?, la versión original de la Constitución del 80, ¿no es cierto?, resultaba, ¿no es cierto?, que tú tenías que aprobarlo en un congreso, ¿no es cierto?, y después de una elección parlamentaria, ¿no es cierto?, tenías que aprobarlo en el congreso que seguía también. Necesitaban 2 congresos sucesivos que se aprobaran, ¿no es cierto?, para que sean ley de la República. La razón de eso, ¿no es cierto?, es porque hay ciertos públicos, digamos, ¿no es cierto?, que siguen siendo desprotegidos en las democracias. Uno de ellos, ¿no es cierto?, son las generaciones futuras. ¿Okay? Los cabros chicos de hoy día no votan. Para votar hay que tener más de 18 años. Por lo tanto, uno podría aprobar normas, ¿no es cierto?, en una democracia, ¿no es cierto?, que beneficiaran a las actuales generaciones, pero perjudicaran a las generaciones que siguen. A los hijos, a los nietos, a qué sé yo qué. Y de hecho, hoy día no existen normas, ¿no es cierto?, que permitan proteger, ¿no es cierto?, a las generaciones futuras de las decisiones que se toman hoy día. ¿Ok? Bueno, el resultado de eso, ¿no es cierto?, es que
las democracias suelen ser bastante, este reparto de poder, ¿no es cierto?, este equilibrio de poderes, ¿no es cierto?, que se ha procurado buscando evitar estos problemas, ¿no es cierto?, ha terminado también por producir otro tipo de problemas. O sea, qué sé yo, me imagino que ustedes han leído, ¿no es cierto?, han escuchado hablar de los conflictos que hay con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que parece estar colegislando a veces, ¿no es cierto?, o qué sé yo, la discusión que hay, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, respecto de las normas legales que guían el Banco Central, ¿no es cierto?, en fin, hay un montón de otras discusiones, ¿no es cierto?, que han hecho que las democracias se hagan tremendamente burocráticas, ¿no es cierto?, y pesadas para proceder y para tomar decisiones, ¿ok? Bien, eso es un problema central, ¿no es cierto?, de las democracias. Aquí hay muchísimo más, ¿no es cierto?, que si yo, por supuesto hay problemas, ¿no es cierto?, hay ciertas lógicas burocráticas en el Estado, ¿no es cierto?, que son también muy, muy importantes, diría yo, que no las vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, porque no tenemos... ¿Sabes qué? En el Samuelson aparece una pequeña introducción sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre este tema también. Para los que les interesa profundizar un poquito en algunos detalles más, pueden verlo ahí. La cuestión de los partidos políticos, las democracias representativas. En realidad las democracias no son simplemente un hombre, un voto. Es un representante, un voto. ¿Ok? Los parlamentos no los forman los ciudadanos directamente, sino que representantes de los ciudadanos. Por lo tanto, aquí hay un intermedio, ¿ok?, que son los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿no es cierto?, también han sido largamente estudiados, ¿no es cierto?, y también ahí uno observa ciertas conductas atípicas y raras. ¿Ok? La representación política en democracia, ¿no es cierto?, está lejos, muy lejos de ser perfecta. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos otro tipo de problema. También hay modelos, ¿no es cierto?, también hay modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que nos dicen, mira cómo se van a comportar los partidos políticos, ¿no es cierto?, frente a determinados problemas, ¿no es cierto? Antes de pasar al tema, quizás, porque esto no recuerdo haberlo visto en el Samuelson, ¿no es cierto?, pedamos un poco sobre los partidos políticos. Mira, a ver, en realidad no se trata de hacer una clase de ciencia política y nada que le parezca, ¿no?, pero, porque no es el tema acá. Pero sí tiene sentido, ¿no es cierto?, explicar algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que son como centrales en este análisis, ¿no es cierto?, y que son, yo creo que son importantes de tener en mente, ¿no es cierto?, en la formación profesional. Pensemos, ¿no es cierto?, de que si yo que nosotros tenemos aquí, no sé, pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que tenemos una cantidad de gente, ¿no es cierto?, que tiene opiniones políticas de cualquier tipo, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, que como lo típico en los países, ¿no es cierto?, que si yo, la gente tiene opiniones que van más o menos así, quedó un poco mal, ¿no es cierto?, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Y pensemos, ¿no es cierto?, que aquí está el centro político, ¿no es cierto?, aquí está el 0-0. Para acá está la gente para este lado de acá, ¿no es cierto?, está la gente de derecha, ¿no es cierto? Aquí está la gente de derecha, ¿no es cierto? Y aquí está la gente de izquierda. Obvio, ¿no es cierto? Oh, pongámosle nombres, colores, ¿no es cierto?, que son los rojos y los azules, no sé, me da lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí hay opiniones, ¿no es cierto?, respecto a determinados temas, ¿ok? Dibujé una función normal a todo esto. O sea, típicamente la mayor parte de la gente piensa como al medio, ¿no es cierto? La gente de derecha, ¿no es cierto?, que si yo, que andan viendo comunistas por todas partes, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, que consideran que Piñera es comunista, ¿no es cierto?, podrían entrar por este lote. Y también hay gente muy extremista de izquierda, ¿no es cierto?, que consideran que el Che Guevara, ¿no es cierto?, era medio rosado, ¿no es cierto?, que si yo, que no le faltaba para ser revolucionario y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, por acá, ¿ok? Aquí están los admiradores de Pol Pot, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿ok? Bien. Y ahora hagamos un supuesto simplificador. Digamos que los partidos políticos, ¿no es cierto?, van a una elección solo interesados en capturar el poder. ¿Ok? Y que simplemente la gente va a votar, ¿no es cierto?, por uno u otro partido político, ¿no es cierto? Pensemos que hay dos partidos políticos, ¿ok? Pensemos que hay dos partidos, ¿no es cierto? Dos partidos. Dos partidos. Digamos al modo norteamericano, ¿no es cierto? Aquí están los burros y los osos. ¿Tincan? Bien. Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que la gente vota, ¿no es cierto?, por el partido que con el cual se identifican más cercanamente. ¿Ok? O sea, en castellano, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir es, mira, pensemos, ¿no es cierto?, que un partido, ¿no es cierto?, dice cosas como esta, ¿no es cierto?, un partido dice, mira, yo estoy acá.
Eh, un partido dice, yo estoy acá, ¿ok? ¿Quiénes van a votar por él? Bueno, toda la gente que está para el lado de acá, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la gente que está para el lado de acá. Pero, supongamos que aquí está el otro partido, ¿no es cierto?, y dice, yo estoy acá. Yo soy momio, bien momio. No, este es bien, bien izquierdoso. Este es rojo sangre. ¿Ok? ¿Quién va a votar por el partido digamos que estos son los burros? ¿Tinca? Y estos son los osos. ¿Quiénes van a votar por los burros? Bueno, si nosotros trazamos medimos la distancia de las dos cosas, ¿no es cierto? Decimos, mira, de aquí para acá, ¿no es cierto?, van a votar por los burros. Por supuesto, la cola de acá también. Y de aquí para acá, ¿no es cierto?, van a votar por los osos. ¿Qué tal? Fantástico. Y si los osos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero ganar la elección. Entonces él plantea un discurso, ¿no es cierto?, que en realidad está por acá. Aquí está el nuevo discurso de los osos, prima. ¿Quiénes van a votar por los osos ahora? Bueno, la mitad de la estancia entre los dos, por aquí. Ganaron la elección los osos. Los demás para acá están todos cautivos. Los burros ante eso, ¿no es cierto?, van a decir, ups, ¿no es cierto?, estoy perdiendo la elección. Entonces mueven su discurso, digamos, por ejemplo, hasta aquí, hasta B'. ¿Quiénes van a votar por los burros en ese caso? Bueno, ¿no es cierto?, la mitad de la distancia entre B' y O'. O sea, por ejemplo, aquí. Ahora ganaron los burros. Todos los demás que están para acá, ¿no es cierto?, votaron por los burros. No tiene sentido seguir diciendo qué es lo que va a hacer los osos, ¿no es cierto? Los osos van a decir, momento, Elena, no es tan fácil la cosa. Se van a instalar, por ejemplo, por aquí, ¿no es cierto?, qué sé yo, y aquí va a estar O segundo. Y B segundo por acá, etcétera. ¿Qué va a ocurrir ahí? Fíjate que en realidad lo que va a terminar ocurriendo, ¿no es cierto?, es que vamos a tener dos partidos, ¿no es cierto?, proponiendo cosas muy parecidas. Se va a disputar el centro político. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, un ciudadano responsable que vota, ¿no es cierto?, no va a haber mucha diferencia entre ellos, entre los burros y los osos. Y la razón, ¿no es cierto?, es, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad a ellos no les interesa representar a nadie. Lo que les interesa es acceder al poder, al gobierno. ¿Les suena? De hecho, chanchitos, esto es más o menos lo mismo que viene ocurriendo, ¿no es cierto?, hace muchísimo tiempo en casi todas las democracias occidentales. Estados Unidos, republicanos y demócratas, ¿en qué se diferencian entre ellos? Bueno, se diferencian un poco en cómo van a tratar en los países a los extranjeros. Los republicanos son partidarios más bien del soborno, qué sé yo, de explotarlos y otras cosas por el estilo, ¿no es cierto? Los republicanos son más bien partidarios de los milicos, ¿no es cierto?, de mandar marines y cosas por el estilo. ¿Ok? Por ahí andan las diferencias, ¿no es cierto? Internamente, ¿no es cierto?, son pocas las diferencias. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa que si yo en un país como Inglaterra, ¿no es cierto?, entre los Tories y los laboristas? Ni tanto. ¿Por qué aparecen movimientos rebeldes, ¿no es cierto?, que siguió en España, ¿no es cierto? Bueno, porque el PP y el PSOE, ¿no es cierto?, se habían empezado a repartir el poder de manera más o menos igual. O sea, qué sé yo, Felipe González, del PSOE, ¿no es cierto?, fue un tipo muy amigo de los empresarios, ¿no es cierto?, como lo fue Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, aquí en Chile. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esto tiene bastante sentido, ¿no es cierto?, en la experiencia política que ustedes puedan tener, de la visión política que ustedes puedan tener. Hoy día hay muchísima gente diciendo, no, lo que pasa, ¿no es cierto?, que todos estos tipos son iguales. Son la misma lecera, la concertación y la derecha, ¿no es cierto?, siempre han sido lo mismo. No, no es eso. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, que son dos grupos simplemente que están buscando acceder al poder y nada más. ¿Ok? Y habría que preguntarse si los nuevos grupos van a comportar de una manera distinta. Esto tiene un tremendo poder predictivo, ¿no es cierto? Casi todos los grupos políticos tienden a comportarse de esta manera. Porque de hecho, ¿no es cierto?, la gracia de la política es el acceso al poder. El político, ¿no es cierto?, que no le interesa ser presidente, ¿no es cierto?, o está mintiendo o es completamente estúpido. ¿Ok? Es como si tuviéramos un futbolista que no le gusta meter goles. Así de absurdo, ¿te das cuenta? Entonces, ya, ok, esto, ¿no es cierto, muchachos? Se conoce, ¿no es cierto?, como el modelo, está inspirado, ¿no es cierto? Esto lo desarrolló, ¿no es cierto?, el señor Downs, hace muchos años,
Downs, por la década de los 60, 1960 más o menos. Y esto está inspirado, ¿no es cierto?, en una cuestión que se conoce como el modelo de Hotelling. Que de hecho, ¿no es cierto?, es un modelo de organización industrial. ¿Ok? En la actualidad, ¿no es cierto?, los partidos políticos, ¿no es cierto?, esta cuestión del análisis no es tan simple, ¿no es cierto? En la actualidad se ha visto que hay más variantes, ¿no es cierto?, hay más variables, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Los partidos tienen atributos, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay gente, ¿no es cierto?, que, no sé, pues, que hay que tener opiniones muy diferentes, ¿no es cierto?, en determinados temas, o sea, que si yo tomo, qué sé yo, a algún un economista de la UDI, ¿no es cierto?, probablemente va a encontrar, ¿no es cierto?, semejanzas y afinidades con un economista del PPD. ¿Te das cuenta? Más con un economista del PPD, ¿no es cierto?, que con un economista de, no sé, de los nacionalistas pro-pinochetistas. De hecho, los economistas pinochetistas probablemente podrían encontrar más afinidad con los economistas comunistas, ¿no es cierto?, que con los de la UDI. ¿Okay? No sé, la derecha en Chile, ¿no es cierto?, súper liberal en el mercado, ¿no es cierto?, pero súper conservadora en cuestiones morales, en cuestiones familiares, ¿no es cierto?, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las dimensiones de la opinión política, ¿no es cierto?, puede ser más compleja. Y de hecho, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esto se empieza a tratar, ¿no es cierto?, como modelos de marketing. En la práctica, los partidos empiezan a construir discursos de conveniencia. ¿Ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, esa cuestión se distribuye espacio-temporalmente, es decir, qué sé yo, nosotros lo hemos visto en Chile, ¿no es cierto?, no quiero entrar en la polémica chilena, ¿no es cierto?, pero, qué sé yo, si Donald Trump, ¿no es cierto?, va a ver, qué sé yo, a un grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Detroit, por citar, ¿no es cierto?, va a hablarle, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la importancia de, qué sé yo, de la industria nacional, qué sé yo, de generar empleo, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué. Si va a hablar, ¿no es cierto?, a Florida, ¿no es cierto?, va a encontrar muy, muy entretenido hablar sobre lo malo que es Cuba, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y que van a acoger a todos los cubanos que se rebelen contra Fidel Castro, qué sé yo, qué. O sea, los partidos políticos van construyendo, ¿no es cierto?, un discurso de conveniencia. Atención con eso. De nuevo, esto que es una simplificación, que son de los primeros modelos, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que ha venido pasando el tiempo, lo único que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que este mismo modelo se ha hecho un poquito más complejo, pero en la base es lo mismo. ¿Cuál es la base? La estructura de incentivos, de nuevo. Los partidos políticos no representan opiniones políticas ni nada que se le parezca. En realidad, ¿no es cierto?, son simplemente grupos de acceso al poder. ¿Ok? Y en esa medida, ¿no es cierto?, entonces, lo que van a hacer ellos, ¿no es cierto?, es buscar simplemente, ¿no es cierto?, lo que sea, las opiniones, van a buscar agradar, ¿no es cierto?, a aquellos grupos que parezcan mayoritarios, o que sean mayoritarios. De nuevo, caemos en el mismo problema, ¿no es cierto?, la tiranía de las mayorías o la tiranía de las minorías. ¿Ok? Pero además, tenemos un problema de intermediación. ¿Ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que ahora, ¿no es cierto?, esto tiene un costo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y debería representar en algún minuto, ¿no es cierto?, debería servir para algo, ¿no es cierto? ¿Para qué tenemos los partidos políticos? De hecho, ¿no es cierto?, sirven para tomar decisiones democráticas, pero en la práctica, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, no es eso. ¿Ok? Bien. Por una cuestión de hora lo vamos a dejar hasta aquí, chanchitos. Este tema, ¿no es cierto? A ver, aquí hasta aquí empezamos a tomar recién un par de temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las decisiones políticas, ¿ok? Lo primero que hicimos fue analizar, ¿no es cierto?, lo que es los alcances que puede tener una regla mayoritaria, ¿no es cierto?, que es la base de la democracia. Lo segundo que vimos ahora, ¿no es cierto?, es una introducción, ¿no es cierto?, al rol de los partidos políticos, digamos, la base de la democracia representativa. ¿Ok? La próxima clase vamos a echar una miradita, ¿no es cierto?, a la calidad de las decisiones que se toman en política, ¿no es cierto?, que también es bastante cuestionable. ¿Ok? Y esto nosotros lo vemos acá, ¿no es cierto?, reitero, ¿no es cierto?, porque esto es la alternativa al mercado. ¿Ok? Por eso me interesa, ¿no es cierto?, que lo tengamos claro, ¿no es cierto?, por eso lo vamos a ver en un par de clases. Nos quedan 5 minutos de clase. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Preguntas, alcances, observaciones, quejas. Nada, fenómeno. Dejamos de compartir entonces y dejamos de grabar.